Esa es la tumba del primer emperador. Está en el centro de lo que se cree que es el complejo funerario más grande del mundo. Durante más de 50 años, un ejército extraordinario enterrado por más de 2000 años ha estado capturando lentamente la imaginación del mundo. Este es el ejército del primer emperador. Ordenó que su ejército real fuera recreado en arcilla y enterrado con él, listo para luchar sus batallas en el más allá. Estos antiguos guerreros, que una vez fueron guardianes silenciosos del primer emperador de China, han salido de sus fosas subterráneas y han entrado en los corazones de millones. Es una de las vistas más maravillosas del mundo. Más de 1000 guerreros custodiando a su gobernante por la eternidad. A través de continentes y culturas, estos guerreros de arcilla continúan fascinando, inspirando y recordándonos el poder, el arte y el legado perdurable del primer emperador de China. Donde todo comenzó. Enterrado profundamente bajo una colina en el centro de China, se encuentra una de las mayores maravillas del mundo. Albert Lin acaba de exponer lo que está oculto bajo el ejército de terracota y es aterrador. Este notable tesoro arqueológico consiste en 8000 guerreros enterrados hace más de 2000 años, convirtiéndolo en el complejo funerario más grande del mundo, cubriendo un impresionante área de 22 millas cuadradas. Lo que hace este descubrimiento más fascinante es una cierta revelación que descubriremos a medida que avancemos en este video, así que mantén tus ojos pegados hasta el final para averiguarlo. ¿Qué secretos aterradores se esconden bajo el ejército de terracota? Albert Lin, un explorador de National Geographic conocido por su curiosidad y su tranquilo sentido de asombro, se encontró de pie donde muy pocas personas habían sido permitidas ir. Había obtenido un acceso raro y notable al corazón de una de las maravillas arqueológicas más misteriosas de China. Mientras estaba allí, supuestamente dijo que se sentía increíble estar en un lugar donde tan pocos habían puesto un pie. Un lugar envuelto en secretos y silencio. Describió cómo se sentía casi irreal estar dentro de un espacio que ha estado fuera del alcance de casi todos. Un espacio que contenía historias de un mundo ya desaparecido, pero que aún susurraba a través de la arcilla, la piedra y la tierra. Uno podría casi imaginarlo mirando alrededor, absorbiéndolo todo y preguntándose cuántos ojos antes que los suyos habían presenciado una vista tan extraordinaria. Su visita no fue solo un recorrido casual, fue una exploración sin precedentes que lo acercó más a la tumba del primer emperador de lo que la mayoría de los arqueólogos se atreverían a acercarse. Explicó que este no era un lugar de descanso ordinario, sino un reino congelado en el tiempo, un reino construido para la eternidad. Lo que parecía filas de soldados de arcilla sin vida eran en verdad ecos de un ejército real que una vez marchó bajo el mando del primer emperador de China. Cada guerrero fue esculpido con una precisión inquietante, sus rostros extrañamente únicos, como si sus almas hubieran sido selladas en arcilla para servirle eternamente. Pero siglos después, el explorador moderno Albert Lin descubrió algo enterrado debajo de ellos, algo para lo que nadie estaba preparado para ver. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió es realmente aterrador. Albert Lin notó que cada soldado de terracota tenía un rostro único, cada uno esculpido con tal cuidado que parecía como si soldados reales hubieran sido congelados en el tiempo. Estaba fascinado por esta idea, la idea de que el emperador creía que su reinado continuaría más allá de la muerte con un ejército siempre listo para defenderlo. ¿Qué tipo de poder, se preguntó Lin en voz alta, debió tener el emperador para comandar tal lealtad, incluso después de la muerte? Durante su investigación, Lin hizo descubrimientos que añadieron nuevas capas a la historia de la antigua China. Cuanto más veía, más se daba cuenta de que la historia que todos creían conocer podría no ser la historia completa. Cómo se formó el ejército de terracota. Además de la guardia de honor de tamaño real, hecha de arcilla, también había estatuas de artistas y funcionarios, un testimonio de la riqueza del primer emperador de China. Lo que hace que el ejército de terracota sea mucho más interesante es que cuanto más los observas, más humanos parecen. Cada guerrero fue elaborado con arcilla, mezclada con tierra fina y moldeada en piezas separadas. Sus piernas fueron hechas de arcilla enrollada, los torsos fueron moldeados y las cabezas esculpidas individualmente. Por eso, no hay dos caras iguales. Los artesanos fueron muy minuciosos al esculpir las cabezas de los guerreros, añadieron cejas, pómulos, peinados e incluso expresiones distintas. Después de darles forma, fueron cocidos en hornos como piezas de cerámica gigantes. Los artesanos también pintaron las esculturas de los soldados, pero desafortunadamente nunca llegamos a ver al ejército de terracota pintado, porque la pintura que se usó reaccionó mal al aire cuando este tesoro histórico fue desenterrado por primera vez. Otro detalle sorprendente son las armas, que muchas de las figuras sostenían armas reales, no accesorios. Los arqueólogos han encontrado decenas de miles de armas de bronce, incluyendo lanzas, espadas y virotes de ballesta en las fosas. Algunas de estas armas estaban extraordinariamente bien conservadas, e incluso la armadura que llevaban los guerreros esculpidos era muy realista.
El ejército de terracota es solo una parte de las maravillas encontradas en el lugar de entierro del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Junto con los soldados esculpidos, se encontraron muchas otras figurillas. Había carros de madera, aunque muchos se han desintegrado debido al tiempo transcurrido, equipo de bronce, esculturas de acróbatas, músicos y funcionarios. Según los textos históricos, su tumba incluía modelos de palacios, ríos e incluso ciudades. Su diseño supuestamente replicaba el imperio mismo en miniatura. Se cree que una vez que las figuras estuvieron completas, fueron dispuestas en las fosas subterráneas en estricta formación militar, arqueros, caballería, infantería y carros como si se estuvieran preparando para la batalla. Los arqueólogos se refieren a la Guardia de Honor como un complejo de mausoleo. Este tipo de organización a una escala tan grande es simplemente asombroso. Por supuesto, el emperador tenía sus razones para querer tal séquito incluso en la muerte. Era tanto una demostración de poder y riqueza como una creencia absoluta en el concepto de la vida después de la muerte. La escala y la ambición del proyecto reflejan no solo su poder político, sino su alcance. Si lo piensas detenidamente, alrededor de 700.000 trabajadores reclutados extrayendo o recolectando arcilla, organizando el transporte, horneando en hornos y fabricando armas. Es como construir toda una ciudad subterránea. Olvídalo. En realidad, era construir una ciudad entera bajo tierra. Cuando Qin Shi Huang murió, el proyecto del mausoleo no se detuvo de inmediato. Continuó por algún tiempo, pero su muerte obligó a que las cosas se sellaran antes de lo planeado. Según la tradición, algunos de los artesanos que trabajaron en el complejo fueron ejecutados o sellados dentro para mantener los secretos del sitio. Aunque esto también podría deberse a lo intensamente secreto y protegido que fue el entierro del emperador. Una de las partes más inquietantes es que, a pesar de toda esta gran planificación, las fosas del ejército de terracota pueden haber sido saqueadas o dañadas poco después de la muerte del emperador. Textos antiguos mencionan incendios, y los arqueólogos han encontrado señales de que algunas de las estructuras de techos de madera en las fosas colapsaron o se quemaron. Lo que realmente impacta cuando te detienes a imaginarlo es la combinación de visión, terror y organización. Qin Shi Huang básicamente pretendía llevar su imperio al más allá, construyendo no una simple tumba, sino un complejo que reflejaba su dominio terrenal. El proceso de producción del ejército de terracota en sí muestra cuán sofisticada y con cuántos recursos contaba la operación. Adquisición centralizada de arcilla de alta calidad, fabricación en línea de ensamblaje usando moldes más acabado a mano, producción en masa de figuras de tamaño real, pintura detallada con pigmentos minerales e inclusión de armas reales. Hoy, lo que queda es tanto un testimonio de la artesanía antigua como del poder de una idea que la muerte no terminó su dominio en su mente. La estructura de la tumba del emperador. Lin no es un arqueólogo tradicional en el sentido clásico de la excavación. Su fortaleza proviene de combinar la ingeniería con la exploración. A lo largo de los años, National Geographic ha financiado varios de sus proyectos, incluyendo su trabajo en la tumba de Genghis Khan. Sus técnicas no invasivas, como la imagen satelital y el radar de penetración terrestre, son las que ha utilizado al investigar el mausoleo de Qin Shi Huang. Cuando Lin habla sobre la tumba del primer emperador, a menudo enfatiza que el ejército de terracota es solo el comienzo. Él sostiene que el complejo de la tumba es mucho más extenso de lo que muchas personas se dan cuenta. En su diario de campo de China Central, destaca evidencia geofísica reciente que sugiere que el mausoleo es mucho más grande de lo que se pensaba, posiblemente de cientos de kilómetros cuadrados. Según él, el sitio no es solo una tumba, sino una ciudad subterránea protegida. Lin a menudo decía que estar entre los guerreros de terracota se sentía casi como estar dentro del ejército del más allá del emperador. En varias entrevistas señala la organización de las figuras, infantería al frente, caballería en la retaguardia y una clara estructura militar. También habla frecuentemente sobre cómo el ejército de terracota es un reflejo del poder y orgullo del emperador y su visión de la eternidad. Pero no se trata solo del ejército. Lin era muy consciente y muy respetuoso de los riesgos e implicaciones éticas de abrir la cámara interior de la tumba. Es natural que un mausoleo perteneciente a uno de los hombres más importantes que China haya producido esté protegido de alguna manera. La idea de que el mausoleo está lleno de trampas proviene tanto de fuentes antiguas como de especulaciones posteriores. Aunque suena como algo sacado de una película, hay algunas razones reales por las que la gente toma el peligro en serio. Según Sima Qian, un historiador que escribió aproximadamente un siglo después de la muerte del emperador, había ballestas mecánicas integradas en la tumba. La historia cuenta que los artesanos hicieron ballestas y flechas que dispararían automáticamente si alguien intentaba entrar. Se supone que estas formaban parte del sistema defensivo, no solo para exhibición, sino configuradas para disparar a cualquier intruso. Luego está el mercurio. Esta es una de las trampas más sorprendentes. Sima Qian describió ríos y mares de azogue, es decir, mercurio líquido, dentro de la tumba, hechos para fluir mecánicamente imitando vías fluviales reales, como los ríos Yangtze y Amarillo. ¿Por qué mercurio?, te preguntarás. Hay dos razones conocidas. Primero, en la antigua China, el mercurio estaba vinculado a la inmortalidad. Y segundo, desde un ángulo práctico, es aterrador. El mercurio es una sustancia muy tóxica en cualquier forma que tome.
Pruebas modernas del suelo alrededor del mausoleo muestran niveles de mercurio anormalmente altos. Algunas leyendas van aún más lejos y dicen que había trampas de arena como arenas movedizas, áreas llenas de arena que colapsaban bajo un intruso, enterrándolo vivo. También hay historias de losas giratorias, losas en el suelo que giran, y si alguien las pisa, se voltean, arrojando al intruso sobre picos ocultos debajo. Y luego está el biogás de fuego dormido o gases inflamables en los corredores de la tumba que podrían encenderse al ser perturbados, potencialmente quemando o asfixiando a cualquiera que entre. Dicho todo esto, nadie ha documentado o probado realmente estas trampas en excavaciones arqueológicas modernas. La razón principal por la que la tumba no ha sido abierta no es solo el miedo a trampas mecánicas, sino también el riesgo que representa el mercurio. Podría estar filtrándose a través de grietas, y perturbar el lugar podría liberar vapores peligrosos. Todo en el diseño refleja la personalidad y filosofía de Qin Shi Huang. Estaba obsesionado con el control y el orden, y esa obsesión se extendía incluso a la muerte. Para Lin, esto no es solo un mito. Algunas de esas cosas podrían ser muy reales, y alterar la tumba podría tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Por eso, él apoya firmemente los métodos no invasivos. En lugar de excavar imprudentemente, él y otros abogan por usar radar, detección de mones, drones y sensores remotos para mirar dentro sin perturbar la estructura. Para Lin, la exploración no tiene que significar daño. Toda su carrera se ha construido alrededor de ese principio, combinando tecnología y respeto por el contexto arqueológico y cultural. Otra cosa importante que Lin ha dicho y practicado es que la exploración debe hacerse de manera ética y con humildad. El hecho de que esta tumba permanezca sellada a pesar de la enorme curiosidad muestra el peso de la responsabilidad. Cada paso importa, porque lo que hay dentro podría ser irreemplazable. Los arqueólogos y los funcionarios del gobierno son cautelosos con razón, y Lin tiende a apoyar esa cautela en lugar de presionar imprudentemente por una gran revelación. El complejo del mausoleo. La tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador chino, no es solo una tumba. Es un complejo de mausoleos, y ni siquiera llamarlo así le hace justicia. Es más como una ciudad entera, cuidadosamente planificada, diseñada y construida para durar por la eternidad. Una ciudad diseñada no para los vivos, sino para un emperador en el más allá, para operar y servirle incluso después de la muerte. En el corazón del complejo está el montículo central de enterramiento. El montículo en sí es enorme, de unos 76 metros de altura y con forma de pirámide truncada. Justo debajo es donde se cree que yace el palacio interior del emperador, junto con su ataúd y tesoros. Alrededor del montículo central, todo el complejo del mausoleo se extiende hacia afuera en capas. Las áreas exteriores son grandes fosas y espacios ceremoniales destinados a apoyar la tumba interior y servir a diversos propósitos simbólicos y prácticos. Los más famosos de estos son los fosos del ejército de terracota. Cada uno contiene cientos o incluso miles de soldados de arcilla, caballos y carros dispuestos en formaciones militares reales. En el foso más grande, los soldados de infantería, arqueros e infantería, están dispuestos en filas precisas. En otro foso, la caballería, los carros y una unidad especializada están ordenados, como en una formación militar real. Y en el foso más pequeño, se encuentran las figuras de mando y los oficiales del ejército. Cada figura es de tamaño real, con expresiones faciales detalladas, peinados y armaduras, lo que las hace individuos únicos, no solo copias. El cuidado y la atención al detalle son asombrosos, y sin embargo, los soldados nunca fueron destinados a ser vistos. Fueron construidos para vigilar eternamente, protegiendo al emperador en la otra vida, pero el ejército es solo una parte del complejo. Hay muchas otras fosas. Algunas contienen armas de bronce como espadas, lanzas y puntas de flecha, todas afiladas y a veces recubiertas con cromo para resistir el óxido. Otras fosas albergaban a artistas, acróbatas, músicos, bailarines y animales, todos hechos de arcilla. La idea era recrear una corte o una ciudad funcional que el emperador pudiera disfrutar después de la muerte. Algunas fosas incluso contenían réplicas de aves acuáticas, cisnes y gansos, y otros objetos dispuestos en jardines o estanques en miniatura. Es obvio que el emperador tenía la intención de seguir gobernando supremo incluso después de su muerte. Aunque el trabajo artístico es bastante impresionante, la ingeniería detrás de él es igualmente impresionante. Las fosas fueron cuidadosamente construidas con pisos de arcilla compactada, soportes de madera y capas de tierra. Sistemas de drenaje y esteras de junco se colocaron debajo de los soldados para evitar que la humedad se filtrara y dañara la arcilla. Los constructores incluso reforzaron las fosas con muros de tierra para mantener estables las figuras. Después de colocar las figuras, se colocaron enormes vigas de madera en la parte superior, seguidas de capas de tierra, ocultando completamente al ejército de la vista. Durante siglos, la madera se descompuso, por lo que las figuras hoy en día a menudo se encuentran bajo tierra colapsada, pero las capas de tierra compactada y la cuidadosa construcción ayudaron a preservarlas notablemente bien. Los trabajadores también añadieron pequeñas paredes para dividir la fosa en largos pasillos o corredores, por lo que los soldados están en filas tan ordenadas incluso hoy.
Una vez que los soldados estaban todos en su lugar, los constructores no dejaron las fosas abiertas después. Los soldados no estaban alineados para exhibición, estaban destinados a vigilar para siempre en la oscuridad. En su lugar, los cubrieron con enormes vigas de madera, colocadas horizontalmente en la parte superior como soportes de techo gigantes. Capas gruesas de tablones se colocaron sobre estas vigas. Piensa en construir un techo de madera gigante lo suficientemente fuerte como para sostener toneladas de tierra. Eso es lo que hicieron. Después de construir el techo de madera, los trabajadores vertieron capa tras capa de tierra encima, compactándola hasta que el foso quedó completamente oculto bajo tierra. Para cuando terminaron, el suelo encima parecía plano y normal, como si no se hubiera construido nada debajo. Con el tiempo, la madera finalmente se descompuso y colapsó, por lo que los soldados fueron encontrados bajo montones de tierra cuando los arqueólogos los desenterraron. Se construyeron portales y corredores para ser utilizados en prácticas rituales donde se podían hacer ofrendas o realizar ceremonias en honor al emperador en la otra vida, por supuesto. Estos espacios, aunque menos glamorosos que los propios soldados, muestran que el complejo del mausoleo era más que una tumba. Era un paisaje ceremonial, en funcionamiento diseñado, para representar el orden, el control y la autoridad del emperador, incluso en la muerte. ¿Qué hay exactamente debajo del ejército de terracota? Cuando la gente habla del ejército de terracota, generalmente se enfocan en lo que podemos ver hoy, los miles de soldados y caballos de arcilla en posición militar, cada uno con su propio rostro, peinado, armadura y expresión. Pero una vez que empiezas a preguntar qué hay debajo de ellos, la historia se vuelve aún más interesante. No es misterioso en el sentido de tesoros ocultos o cámaras secretas, pero es fascinante porque revela cuán inteligentes, cuidadosos y avanzados eran los constructores del primer imperio chino. También muestra cuánto esfuerzo pusieron en tratar de hacer que la vida después de la muerte del emperador fuera tan segura e impresionante como su vida real. Su dedicación a su oficio y al emperador es encomiable. Para entender lo que hay bajo el ejército de terracota, primero debes imaginar cómo se construyeron estas fosas. Vamos a emprender un viaje visual juntos mientras pinto esta imagen. Los soldados no están simplemente de pie en un terreno abierto. Los trabajadores cavaron enormes fosas rectangulares, algunas tan largas como campos de fútbol, bajando varios metros, la mayoría entre 4 y 7 metros de profundidad. Imagina cavar una piscina gigante, pero mucho más larga y profunda. Ese es el tipo de esfuerzo del que estamos hablando. No solo cavaron el foso y lo dejaron así, lo moldearon, lo nivelaron y lo reforzaron como ingenieros planificando un proyecto muy serio. Porque, honestamente, lo eran. En el fondo de cada fosa, los trabajadores crearon una base sólida. Usaron un tipo de tierra compactada llamada tierra apisonada. La tierra apisonada es básicamente capas de tierra prensadas una y otra vez hasta que se vuelve tan dura como la piedra. Lo golpeaban, lo presionaban, lo apisonaban hasta que el suelo no se moviera ni se desplazara. Esto lo hizo lo suficientemente fuerte como para sostener soldados de arcilla pesados durante miles de años. Algunos arqueólogos incluso creen que los constructores calentaron el suelo con fuego antes de compactarlo para hacerlo aún más duro. Cuando piensas en eso, es bastante asombroso. Básicamente estaban haciendo ingeniería a la antigua usanza sin máquinas modernas, solo con habilidad y experiencia. Aún más profundo debajo del foso, hay un río oculto de mercurio que la mayoría de las personas nunca verá, y eso es ciertamente lo mejor. Como una capa extra de protección, el mercurio fluye silenciosamente bajo los soldados de arcilla, corriendo como una serpiente plateada a través de la tierra, extendiéndose desde la tumba del emperador. No ruge ni salpica. Ha permanecido allí sin ser perturbado durante más de 2000 años, esperando mientras lentamente envenena la tierra a su alrededor. Imagina entrar en un lugar donde el suelo mismo podría matarte lentamente. No solo es aterrador, es un recordatorio espeluznante para cualquiera que pueda perturbar la vida después de la muerte del emperador, de que algunas cosas estaban destinadas a permanecer enterradas. Cada soldado que ves arriba está de pie sobre ese río, sin saber que custodia tanto al emperador como a una amenaza silenciosa e invisible que aún podría atacar. Es como si la tierra bajo el ejército estuviera viva, respirando y observando, un espejo venenoso perfecto del propio control del emperador sobre la vida y la muerte. Cada detalle, por pequeño que fuera, estaba destinado a durar para siempre, preservando la presencia del emperador y recordando a cualquiera que entrara que este era un lugar construido con propósito, habilidad y visión. Incluso después de más de 2000 años, se mantiene como un testimonio de la ambición, el arte y el deseo humano de dejar una huella en el mundo que no pueda ser borrada.